y todo se hizo humo. Si bien la familia había iniciado su fortuna trabajando la tierra, nadie ignoraba que el capital fue multiplicado infinitamente tras la instalación del almacén de ramos generales en el centro de Pilar y las famosísimas libretas de fiado, en las que se apuntaban las deudas que los chacareros pobres iban contrayendo entre cosecha y cosecha. Hay quienes aseguraban que, como muchos de los clientes eran analfabetos, en las citadas libretas se registraba mercadería que nunca se había retirado, pero que el pobre chacarero sujeto al crédito debía pagar religiosamente. Tras varios años de excelente y poco ética administración, el señor P. construyó el edificio más grande del pueblo, exceptuando la iglesia. Instaló en la planta baja su emporio comercial y en los altos la vivienda familiar en salas casi palaciegas. Profusión de mármoles y bronces de dudosa procedencia, pesados muebles de roble y de caoba, gruesas cortinas de brocatel, cientos de adornos de porcelana e increíbles alfombras tejidas a mano constituían el ambiente donde, aislados de sus vecinos, vivían la esposa y los hijos del próspero comerciante, que en una inusitada demostración de riqueza llegó a adquirir el piano de cola que aporreaba la niña de la casa sin poder extraer más que algún asmático y casi reconocible vals de Chopin. Una noche de invierno, cuando la minúscula población dormía envuelta en la niebla, el estrépito del incendio reventando latas y botellas despertó a todos. Las llamas, surgiendo incontenibles desde las vidrieras estalladas por el calor, iluminaron a Giomo a la multitud, asombrada que contemplaba el espectáculo dantesco en el que desaparecía el próspero almacén y la rica vivienda, cuyos habitantes, curiosamente, pernoctaban esa noche en la capital después de haber asistido a la ópera. Inútiles fueron los esfuerzos de los vecinos para intentar sofocar el fuego con baldes de agua y de arena. En pocos minutos, nada quedaba de aquella cueva de Alí Babá repleta de mercaderías de todo tipo, y una acre humáreda ascendía desde los rescoldos hacia el pálido cielo del amanecer. Esa misma mañana, cuando el señor P. llegó en tren con su familia, los notables del pueblo lo estaban esperando sobre el andén para ofrecerle sus condolencias como si se tratase de saludos de pésame por la muerte de un ser querido. Sin embargo, el rico comerciante les informó que no debían preocuparse, que su fortuna no corría riesgo porque todo había sido asegurado en una importantísima compañía internacional. Los empleados del almacén, luciendo con orgullo las cicatrices recibidas en su lucha por defender los bienes del patrón contra el atropello del fuego, colocaron rápidamente una cerca para que nada se moviese en el solar incendiado, hasta que llegasen los inspectores de la aseguradora, quienes arribaron 3 días después de la tragedia. A la vista de un nútrido público de curiosos, 4 hombres de trajes grises peinaron minuciosamente los tinsados restos, cotejando todo con las listas de existencias que el señor P. les había proporcionado. Tras casi 5 horas de inspección se retiraron, no sin antes aceptar el opíparo almuerzo que el damnificado les hizo servir en el Hotel Centenario, ubicado en las actuales calles Independencia y Belgrano, donde había instalado a su familia ocupando la totalidad de las escasas comodidades. Antes de montar en el tren que los regresaría a la capital, el que parecía el jefe de los inspectores estrechó la mano tendida del señor P., quien había insistido en llevarlos en su automóvil hasta la estación, y le dirigió un lacónico: «Ya tendrá noticias nuestras». Una semana más tarde, el potentado pilarense fue convocado a la casa central de la compañía aseguradora. Convencido de recibir el total del monto por el que había asegurado su negocio y vivienda, el señor P. viajó a Buenos Aires con un leguleyo al que llamaba mi administrador, y 2 hombres de confianza, es decir, 2 bestias mercenarias dispuestas a propinar soberanas palizas a quienes no abonasen puntualmente el arrendamiento de sus campos o se retrasasen en saldar el crédito registrado en las famosas libretas. Cuentan que llegó a las imponentes oficinas de la calle Florida, decoradas al mejor estilo británico, y debió hacer antesala por más de 1 hora. Luego, una ordenanza le franqueó el paso al despacho del director general de la compañía. Los guardaespaldas debieron esperar afuera mientras él y su administrador eran recibidos fríamente por un quinteto de hombres diversamente trajeados. «Señor», le dijo sin preámbulos el director, «hemos analizado seriamente el informe brindado por nuestros peritos y lo hemos comparado con las facturas y el inventario que usted nos proporcionó.
documentos que, casualmente, no se encontraban en el local siniestrado. No, claro. Toda la papelería del negocio, facturas, recibos, todo está siempre en casa de mi administrador aquí presente, aclaró el señor P. mientras trataba de sentirse cómodo en el sillón estilo Chip 'n Dale que habían asignado. Bien, el tema es que en este inventario se habla de 10 barrilitos de aceitunas en salmuera procedentes de la finca El Paseo de Mendoza. Sí, siempre las traemos de allí. Son las mejores y nosotros tenemos clientes que... Pedimos esencialmente a la finca que nos enviasen uno de estos barrilitos. Eran como este, ¿verdad?, preguntó el director al tiempo que uno de los asistentes colocaba sobre el escritorio un pequeño tonel de madera vacío. En efecto, las aceitunas estaban en barriles iguales a ese, pero no es eso lo de mayor valor que había en mi... Y usted afirma que nadie removió entre los escombros del almacén ni sacaron absolutamente nada hasta la llegada de nuestros inspectores, cortó el director. Sí, ya se los he dicho. ¿Podría entonces explicarnos a mí y a estos caballeros, todos oficiales de justicia y policías, dónde están los unchos metálicos que rodeaban a los barrilitos?, inquirió fríamente el director mientras deslizaba su dedo índice por una especie de cinturón de hierro que ceñía las tablas del pequeño tonel. Nadie supo explicar cómo llegó a pilar la noticia antes que el alicaído cortejo, pero cuando el señor P. descendió del tren, el andén estaba desierto. Ninguno de los que esa misma mañana había ido a despedir al comerciante se encontraba ahora allí para darle la bienvenida. Ya todos sabían que, para evitar ir a la cárcel por intento de estafa, el señor P. había aceptado firmar un documento desistiendo cobrar cualquier importe a la compañía aseguradora, cuyos hábiles inspectores, al no encontrar los unchos metálicos entre las cenizas, dedujeron que los barrilitos con aceitunas no estaban en el depósito cuando se desató el incendio. Con ello hicieron valer la presunción de que durante el siniestro, en el almacén, en el depósito y en la presuntuosa vivienda no había nada de lo declarado en las listas de preexistencia. Esa madrugada, mientras el silencio nocturno aún era dueño del pueblo, el estampido de un disparo resonó en el centro de Pilar. Los vecinos no se sorprendieron al enterarse de que el señor P., ahora en la miseria, se había volado los sesos en medio de los escombros de su imperio destruido.